Bien, ya tenemos conectado a nuestro entrevistado de hoy, jueves 13 de junio. Es Eduardo Engel, economista, profesor titular de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, que ha tenido un rol bien interesante en la discusión, Connie, sobre la reforma previsional. Ayer estuvo justamente en el Congreso participando de esta discusión que se está dando en el Senado de la República. Muy buenos días, Eduardo, qué gusto. Muchas gracias por estar conectado con nosotras esta mañana. Estamos muteados, yo creo, Eduardo, porque no te estamos escuchando bien. Ahí, porque lo estamos viendo a través del streaming, sí, hay que decirlo, ¿cierto? Ahí vemos a Eduardo Engel. Ahí sí. ¿Cómo estás, Eduardo? ¿Qué tal? Muy buenos días, qué gusto verte y escucharte. El gusto es mío. Eduardo, para arrancar, porque es importante, digamos, después como ir un poco a desmenuzar tu mirada, pero desde el punto de vista inicial, tú publicaste una columna muy interesante en el Mercurio hace unos días atrás, en que planteaste algo que probablemente la opinión pública no está viendo, la necesidad de llegar a una reforma previsional en el cual de verdad que todos los sectores aporten, se abran a la discusión, señalando a tu juicio que la derecha tenía que abrirse a la solidaridad porque era importante. ¿Has visto un cambio en el ánimo en estos días de que sí se pueda ir acercando posiciones para una reforma previsional en el corto plazo? Digo, estamos con los plazos bien encima, de acuerdo a cómo se había dibujado. Creo que hay ciertos indicios de ciertos parlamentarios en el sector de la oposición con un cierto grado de apertura, pero tampoco nada concreto por el momento. En todo caso, mi columna, más que un deber ser por el bien del país, que también lo creo que, como tú lo explicabas, también se refería a que a la derecha le conviene abrirse a un pacto y le conviene, por lo tanto, ceder en su posición, a mi juicio un tanto extrema, de que todo lo que vaya de la contribución de los empleadores vaya 100% a cuentas individuales y abrirse a alguna guarismo entre el 3,3, que es la propuesta actual del gobierno, y lo que quiere la derecha, que es un 0,6, que vaya todo a cuentas individuales. Y que en ese espacio yo creo que hay espacio para un acuerdo, y también obviamente esta reforma tiene muchos otros puntos relevantes. Sí. La Eduardo, atención se pone en esos números porque son fáciles de seguir, pero hay muchos de estos temas que también son importantes. Claro, pero primero quiero preguntarte, ¿por qué crees tú que para la derecha, más allá digamos, de como tú dices, del deber ser, ¿por qué crees tú que es necesario y que es conveniente llegar a un acuerdo y ceder? Porque está en una posición negociadora que es la más fuerte que ha tenido desde que el tema saltó a la agenda hace ya más de 10 años. Yo creo que cree equivocadamente que va a tener una posición negociadora aún mejor en el próximo gobierno. Han habido muchas situaciones en los últimos años en Chile en que quienes tenían la sartén por el mango durante un tiempo se excedieron en lo que quisieron y después se arrepintieron de no haber sido más realistas. También porque está la amenaza de los retiros, que en la columna yo lo mencionaba para el próximo año, que en un periodo electoral es muy tentador postular retiros, ¿no es cierto? Porque todo un sistema previsional se basa en el ahorro obligatorio y por lo tanto siempre está un poco al contramano que la gente quiere y los retiros siempre van a ser atractivos. Y la realidad se me adelantó y esto saltó ya una semana después de la columna, y que ya hay parlamentarios con la idea de los retiros. También argumenté que los gobiernos de 4 años no hacen muchas reformas, con suerte una o dos grandes reformas. Tampoco es obvio que un eventual gobierno de derecha, que sería el próximo según que ese sector, quiera dedicarse a una reforma de pensiones y no a otros temas, digamos. Entonces ahí hay una serie de argumentos en que desde el punto de vista de la derecha puede ser bueno cerrar este tema ahora y poder dedicarse a otros temas durante la campaña y en el futuro. Y Eduardo Engel, desde el punto de vista de la izquierda, ¿ya? La izquierda partió, digamos, con un escenario distinto, se ha ido moviendo, ha dicho la propia ministra Janet Jara, a un 3,3. Hay ahora la posibilidad de que se empiece a hablar de un 4,2, es decir, un 4 puntos, ¿no es cierto?, a cuentas individuales, un 2 a solidario, incluso un 5,1, pero el propio senador Lagos Weber ha dicho que eso no vuela. Que era su propuesta, pero Sí, la lanzó un poquito para demostrar que había disponibilidad al diálogo. Eso nos explicó a nosotros. Sí, pero mi duda es ¿qué más tendría que, a tu juicio, de acuerdo a lo que has visto en la discusión, ayer estuviste justamente, insisto, ahí en el Senado, en la Comisión de Trabajo, ¿qué más debería ceder la izquierda? ¿O llegó al tope en que no debería ceder nada porque la solidaridad es un componente irrenunciable, a tu juicio, en esta discusión? A ver,
Entre el 3.3 y el 6.0 está el 4.2 y el 4.2 puede ser un compromiso razonable en este tema y por lo tanto se puede pasar entonces al resto de la reforma. Hay elementos que me parecen muy valiosos en que ha habido líderes de derecha que los han apoyado desde el comienzo, aunque minoritario hasta el momento. Por ejemplo, el tener licitaciones de los afiliados antiguos. Creo que ese es un segundo tema que sería muy importante llegar a un acuerdo y en que ojalá, precisamente porque no ha estado tanto en la agenda, sea más fácil alcanzar ese acuerdo, ¿no es cierto? Ha sido apoyado por Ignacio Briones dentro del mundo de la política y dentro del mundo técnico, está Salvador, entre otros, pero es una idea que me parece sumamente valiosa y de la cual dediqué parte de mi presentación ayer ante la Comisión de Trabajo del Senado. Tú ayer en la comisión planteaste como algunas ideas que no te convencen y que algunas están en el proyecto y otras andan dando vueltas, ¿cierto? De hecho, el título de tu presentación era algunas ideas que no me convencen. No, déjame ahí, sí. sorry por interrumpir, yo sé que es mala onda, pero realmente importante porque hoy día los medios recogieron eso. Sí. Esa fue una lámina al final de mi presentación, como ayer en la mañana, ya como un cierre. A una presentación pensando en algo más para poner, digamos, lo central de la presentación no es eso para nada. Quita que feliz que lo conversemos y también hay otros temas que yo quiero mencionar de esa presentación, ¿no? Pero la presentación, a lo que me invitaron, primero todo, esta invitación no es hablar de toda la reforma de pensiones, sino que están viendo distintos temas, invitan a expertos dependiendo del tema, y mi invitación fue para hablar de competencia, de cómo se produce más competencia y tenemos comisiones más bajas. Y entonces, bien resumida, mi presentación, lo esencial fue lo siguiente. Primero, evidencia de que efectivamente hay poca competencia y las comisiones son altas. Y que podrían reducirse a la mitad si este mercado fuera realmente competitivo y funcionara la competencia. Para eso hay que abrir, ¿cierto? O sea, abrir la posibilidad. Y luego viene la parte de, primero está el diagnóstico. Sí, ahora ese diagnóstico no es una trivialidad. La asociación de FP opina que no. Claro, se resiste. Y que no, claro, que los costos son bajos y que no hay problema con eso. Y ahí yo relevé del PPT que presentó la asociación de FP hace unos 2 meses, por qué los datos que presentaron están mal nomás. Es decir, que claramente hay un error serio en los datos de la asociación de AFP. Una de las senadoras presentes pidió que la Biblioteca del Congreso verifique eso, pero claramente lo que la AFP reportaron como lo que supuestamente Chile estaría en el top 10 de los países en bajos costos en el sistema de pensiones, ¿no es cierto? Las fuentes que ellos mismos indican en el PPT te remiten no a una evaluación de costos internacionales, sino que a la evaluación de la transparencia del sistema. Y peor todavía, hablan del top 10, pero la evaluación es de 15 países. Y en esos 15 países, en un tema que no es eficiencia, sino que es transparencia, Chile está en el número 13. Es decir, top 10 de nada. Entonces hay un problema ahí con los datos que está usando la asociación de AFP. Creo que tiene todo el legítimo derecho a defender los intereses de quienes la financian, pero hacerlo con seriedad y cuidado en los datos. Entonces, partiendo primero del diagnóstico, en que hay cierta polémica, pero yo creo que los datos son contundentes respecto a la falta de competencia, están las propuestas, que es lo que tú querías que hablara, y ahí las propuestas, un elemento central de esas propuestas, posiblemente el más importante, sea tener licitaciones para los afiliados antiguos del sistema. En Chile, desde el 2010, tenemos licitaciones para los nuevos afiliados. Han reducido las comisiones a la mitad, pero solamente para esos afiliados. No han beneficiado a los afiliados antiguos y, por lo tanto, la idea es cómo llegamos con ese beneficio a los afiliados antiguos también. Previo a ese punto que explica Eduardo Engel, el tema de introducir competencia, que ha sido un tema muy angular en la discusión previsional, tanto como cuánto Fondo Solidario ha sido, cuánta competencia se le inyecta al sistema, porque como tú bien dices, hay intereses que chocan. La presencia de una AFP estatal, que la ciudadanía a través de encuestas lo marca con bastante buenos ojos, ¿podría ser un factor que inyectara esa competencia o se requiere de más? El problema que tenemos es que no hay competencia porque los seres humanos en Chile, en el mundo, los viejos, los jóvenes, los educados, los no educados, todo el mundo, la forma diplomática es decirlo que somos a inercia. Tomamos una decisión y no cambiamos esa decisión porque nos cuesta procesar la información, porque nos da lata, porque somos flojos. Y eso se cumple muy particularmente con las AFP.
una decisión equivocada de inversión en una AFP nos vamos a enterar 30 años después cuando jubilemos y ahí es demasiado tarde entonces, ¿no es cierto? Es muy distinto comprar malas empanadas que uno las come de inmediato, se acuerda que son malas, el domingo siguiente compra otras empanadas para el almuerzo familiar. Eso no funciona con la AFP. Y la evidencia es contundente que los afiliados de la AFP no responden ni a comisiones más bajas ni cuando las rentabilidades son distintas. Un ejemplo dramático, pero totalmente contundente, es que el 2018, con estas licitaciones de los nuevos afiliados, la AFP ganadora, Plan Vital, ofreció una comisión muy ventajosa, muy baja, y la ley la obligaba a cobrar esa comisión por 2 años. Transcurrieron los 2 años y casi triplicó la comisión. Si el día de mañana vamos un domingo a comprar empanadas y nos triplican el precio, nos vamos a otro lugar a comprar la empanada, nos pagamos el ticket. Pero no, no hacemos lo mismo con la AFP. En este caso, prácticamente nadie se cambió, el 3% de la gente. Entonces, hay un problema muy serio cuando tenemos un mercado de este tipo y un mercado en el cual nos obligan a participar. Claro. Esto es distinto a otro tipo de mercado en que es voluntario, en que por lo tanto uno tiene que hacerse responsable de sus actos, etcétera, en la medida que hay un regulador de por medio que evite los extremos. Pero en el caso de la AFP es mucho más complicado porque hay una responsabilidad del Estado de preocuparse de dado que nos obligan a participar en algo por buenos motivos, ¿cierto? Que todos compartimos, esa es la seguridad social. Pero dado eso, digamos, si hay una responsabilidad que haya competencia y no funciona la AFP por esta enorme inercia que tenemos en este tipo de decisiones. ¿Y la AFP estatal podría ser la solución? ¿O tú, porque entiendo que tú la lo que AFP ayer estatal dijiste que no. Pero quiero... porque la AFP, yo no me voy a cambiar ni privada ni estatal, entonces la AFP estatal tampoco ha tenido sentido a cobrarme comisiones más bajas. Entonces, desde el punto de esta competencia, no funciona y tiene un problema grande que es, a mi juicio no tiene sentido tener al Estado compitiendo con privado en licitaciones competitivas. El Estado está para cumplir otros roles y no estar compitiendo con privados. Hay un riesgo grande de que tenga una ventaja el Estado en esas licitaciones y para que no lo tenga. Yo creo que la solución no es esa, aunque entiendo la popularidad que esto tiene, porque la gente quiere una presencia más activa del Estado. Yo creo que esa presencia más activa la canalizaría de una forma que sea buena para el sistema y no de algo que sea una promesa, pero que después no va a llevar a comisiones más bajas. Claro, y la gente, porque esto viene también de las sensaciones, ¿cierto?, que se instalan. La gente tiene la idea de que al ser los fondos de pensión, la administradora de fondos de pensiones privadas, y entonces, claro, entonces se quedan con mucha plata, en cambio la AFP estatal no se va a quedar con mi plata. Hay un poquito esa idea, cuando la verdad es que el punto está en que se invierten los fondos, más allá de las comisiones, como tú has explicado. Pero yo te quiero preguntar, Eduardo, volviendo al destino y la discusión, que yo sé que no es la única, pero se ha centrado un poco ahí la controversia del destino del 6%, y se ponen sobre la mesa estudios que como que hay estudios para todo, para soportar una tesis y la otra. Y uno de las tesis o de los argumentos que se pone por parte tanto de la oposición como de algunos, digamos, especialistas en el tema de fondos de pensiones, para no destinar parte del 6% a un fondo solidario, un fondo común, es que eso sirve efectivamente para subir las pensiones para los hoy jubilados, pero que significaría quitarle capacidad o fondos para la capitalización individual, para el ahorro individual a los futuros pensionados. O sea, que si tú pones todo, el 6% en capitalización individual, en cuentas individuales, esas personas el día de mañana van a tener una mejor jubilación que si pones solo el 3% en la cuenta individual y el otro 3% va a un fondo común. ¿Eso es, a tu juicio, correcto mirarlo de esa manera? Digamos, o hay que asumir que efectivamente hay que, como algunos dicen, quitarle una parte a los trabajadores de su capitalización individual o de lo que supuestamente podría ir a la capitalización individual para poder subir las pensiones a los pensionados de hoy día, y eso a través de un fondo común? Hay temas ahí que son de preferencia política y que por lo tanto en mi opinión es una más. Y una primera pregunta que está en esa categoría es ¿cuánta solidaridad intergeneracional queremos? ¿Cuánto queremos mejorar las pensiones de los jubilados actuales? Es una decisión política, ¿cierto? No es una pregunta técnica, digamos. Entonces, si la derecha no quiere mejorar un peso, debe decirlo, y es legítimo, ¿no?
Si vamos a mejorarlo, ahí vienen distintas formas de hacerlo y podemos discutir las ventajas y desventajas de cada forma de hacerlo. Ninguno va a estar libre de distorsiones, todos van a tener que equilibrar distintos objetivos, digamos. Uno es lo que propone el gobierno, que concretamente es que se pague 0,1 UF por cada mensual, por cada año cotizado, ¿cierto? Esa plata efectivamente vendrían de los trabajadores actuales, financiando los jubilados actuales y futuros. Ahí hay una redistribución entre generaciones. Tiene la ventaja que primero es algo acotado, porque es para esta transición al nuevo sistema, no es algo indefinido. Y segundo, dice relación, ¿no es cierto?, premia a quienes ahorraron, pero todo el tema también con pensiones es equilibrar los beneficios universales, digamos, la parte no contributiva, con que responda a cuánto se contribuye, porque si todo lo que me dan de que yo contribuya no contribuyó nada. Entonces, esta es una propuesta concreta que tiene pros y contras como cualquier otra propuesta. La derecha no ha sido muy explícita en qué tiene en mente como alternativa o si no quiere nada. Eso no me ha quedado claro, ¿no es cierto? Algunas personas, pues no sé si representan toda la oposición, de modo que hay que tener cuidado con eso, pero argumentan, no, hagamos esto con impuestos generales. Bueno, entonces que nos digan qué impuestos quieren subir. La discusión no está en este momento en subir impuestos, sino es decir que no lo hagamos. Sí. Otras personas han explicado que lo hagamos con la PGU. La PGU tiene el tema de que es muy, muy caro, digamos, y también hay que financiarlo con impuestos generales, y no tiene la parte de incentivos que da el hecho de que esto sea proporcional al año que contribuye. Entonces hay una discusión técnica ahí en que la redistribución intergeneracional, que es la parte que es parte del 3% que propone el proyecto de ley del gobierno, ¿no es cierto? De ese 3%, alrededor de 2, 2,1, 2,2, y a esto, y el resto, el 0,8 restante, que también es harta plata, iría para igualar las pensiones de hombres y mujeres que jubilan habiendo ahorrado lo mismo, y por lo tanto pensar por el hecho que las mujeres, una vez que jubilan, viven más tiempo. Sí. Hablamos esta mañana en Pauta de Análisis con Eduardo Engel, economista, director de Espacio Público. Escucho atenta tu mirada y haciendo pie, ¿no es cierto?, en lo técnico, pero también lo técnico y como director de Espacio Público y como un economista que mira a la sociedad bien sistémicamente, no solo desde los números. Te pregunto si tú crees que hoy día, porque la discusión técnica sobre reforma previsional, uno podría decir que la venimos teniendo hará, ¿qué? ¿10 20, años? no 20. ¿13? ¿20 años? Y hemos visto, ¿no es cierto?, todo tipo de creativamente han habido muchas propuestas. Pero ¿estamos hoy día en un momento de pantano de esa reforma previsional o está avanzando? ¿Y qué te parece, cómo lo ves tú respecto de la demanda de la ciudadanía? Porque esto ya empieza a tener una cierta urgencia. Entonces, me quiero llevar como a la importancia. Yo creo que es muy, desde el punto de la demanda de la ciudadanía, es muy, muy importante avanzar en este tema. Llevamos una década, esto es un símbolo de un sistema político trabado, que no es capaz de tomar decisiones importantes, que le cuesta mucho tomar decisiones importantes, y por lo tanto avanzar en este tema sería un mensaje muy claro a la ciudadanía que a pesar de los problemas que tiene nuestro sistema político, que son bien reales, se logra avanzar en este tema y se logra avanzar en que todos tuvieron que ceder y bastante, digamos, esa es la política, ¿no? Claro, Sobre todo sí. Eduardo, te lo pregunto también por lo que tú señalaste muy al comienzo. Lo que hemos escuchado en la última semana son puede decir así, advertencias o amenazas de parlamentarios que dicen, bueno, si aquí no se avanza en reforma previsional, vamos por un nuevo retiro. Y algo pasó en algunos sectores de la ciudadanía que frente a los retiros hoy sienten que esa plata es de ellos y que la quieren como retirar o la quieren como autopréstamo. Es decir, se instaló también psicológicamente una relación con esos fondos de pensiones que son mi plata. Entonces, ¿esa advertencia te parece a ti que es algo que sí podría ocurrir considerando que vienen tiempos electorales y qué consecuencias podría tener? A ver, no es la forma de hacer política que me guste, me parece mala, pero me parece también que, siendo realista, es importante a ese tipo de propuestas, a mi juicio responsables, darles poco espacio y tener una reforma consensuada y tener avance importante en pensiones en la mejor forma de cerrarle el camino al liderazgo populista. Esto es mucho más allá de pensiones. Yo creo que el riesgo que corremos en general en nuestro sistema político es que emerjan
opciones antisistema de acá a la próxima elección presidencial, que aprovechen el proponer soluciones efectistas, que en realidad no resuelven nada, pero que en el corto plazo aparecen muy atractivas, porque tenemos un sistema político trabado que se mira mucho el ombligo, muy presa de lo que han dicho hasta hace poco, muy calculando el corto plazo y no dándose cuenta que eso crea más y más distancia con la ciudadanía, que todas las encuestas indican que hay una baja valoración de la política en general, del Congreso, los partidos políticos, etcétera, y como que no hubiera suficiente preocupación de ese tema y el riesgo que se corre es que aparezca alguien de fuera, como ha sucedido en otros países de la región, dicho sea. Y de los lugares políticos más diversos, digamos, esto no va a ser alguien ni de derecha ni de izquierda, va a ser alguien antisistema que va a barrer con toda la política actual. Eduardo Engel, economista, profesor titular de la Universidad de Chile y director de Espacio Público, muchas gracias por conversar con nosotros aquí en Pauta de Análisis. Vamos a ver lo que pasa.